Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. En esta ocasión quiero compartirles una experiencia exitosa que hemos nombrado Talleres de Formación Complementaria en línea, que más que un curso, haremos referencia a una experiencia formativa de educación a distancia, cuyos protagonistas, por un lado, serían los profesores que imparten estos talleres. El profesor Pedro Emilio Guzmán Cervantes en el taller de danza, la profesora Sonia Gabriela Tobar Flores en el taller de fomento deportivo voleibol y los profesores Eduardo Torres Torres y Luis Enrique Linares Contreras en el taller de banda juvenil de marcha. Y por el otro, pues el impacto que se tiene en todos nuestros alumnos, más o casi cerca de 200 de ellos. Cuando migramos a la educación a distancia, pues surgieron varias dudas y retos. Por ejemplo, ¿cómo lograr que un alumno identifique elementos en una lectura o realice actividades y participe en una videoconferencia? Y cuando hablamos de actividades físicas, pues se complejiza un poco más. ¿Cómo lograr transmitir que el alumno aprenda un paso, un movimiento de implemento o tocar un instrumento, pero a la distancia, sin que nos observe de manera presencial, identifique y analice los pasos que hacemos, pero mediante una cámara? ¿Cómo lograrlo? En ese sentido, los talleres vivenciamos algunos momentos. Por ejemplo, lograr que los alumnos se conectaran a las videoconferencias, sin que descuiden, claro, sus actividades curriculares, que demandaban mucho de su tiempo, pues complejas ya eran. Entonces, el tiempo que les restaba, pues lograr capturarlos para hacer los ejercicios que veníamos acostumbrados trabajando. El movimiento de un balón, pero ahora sin una respuesta, sin que nadie te conteste el voleo. O el zapateado, pero sin observar a tus compañeros de cómo lo están realizando. O el tocar un instrumento o mover un implemento, pero sin el acompañamiento de todos tus demás compañeros. Ese sería un primer momento, lograr que los alumnos continuaran con sus actividades regulares, inclusive las de formación complementaria. Un segundo momento y reto bastante interesante fue pues el nuevo ciclo escolar, es decir, incorporar a nuevos integrantes, alumnos a la escuela y a los talleres, alumnos que no tienen ni idea de lo que se hace en la escuela, tratar de compartirles el espíritu por su institución y más aún todas las dinámicas que se realizan en los talleres. ¿Cómo tratar de explicarle a una persona que a lo mejor en algunos de su educación anterior no ha movido un balón o le tenía miedo? ¿Cómo tratar de explicarle a una persona pues cómo realizar el floreo, el movimiento del vestido, el tocar un instrumento que a lo mejor nunca ha escuchado o mover un bastón o una bandera que tampoco nunca había observado? Y hacerlo todo eso a la distancia, por una cámara. Entonces ese reto fue sumamente interesante, lo logramos y la idea que yo creo que prevalece en este tipo de evidencias y de experiencias, pues es la creatividad. Ser creativos y en dos sentidos, ser creativos. Creativos en el docente o la persona que instruye, de qué manera lograr transmitir de manera eficiente movimientos corporales y físicos. Pareciera fácil, pero no, inclusive hacia la derecha o hacia la izquierda el movimiento resulta complejo a través de un video. Y pensemos entonces que los alumnos utilizan la videoconferencia en su celular, de pronto no observan de mejor manera este paso o este movimiento. También tratar de transmitir el movimiento de un balón, tratar de transmitir el movimiento de los pasos. Todo eso sin que los alumnos a lo mejor tuvieran experiencia en sus niveles anteriores o de manera personal que no lo hayan vivenciado. Entonces, este es el tipo de experiencias que tratamos de compartir. Para concluir, pues poder comentar que los resultados y beneficios se demuestran de manera individual en cada uno de los alumnos, al observar que sesión tras sesión van mejorando, adquiriendo nuevas destrezas, tanto físicas, corporales, musicales y de expresión. Retos, por ejemplo, como hablar en público. Recuerdo una alumna que me comentaba al inicio que pues le daba mucha pena y se equivocaba al momento de estar tocando, pues todos la estaban observando. Se convertía en solista, pues estaba en su casa tal cual interpretando de manera individual. Todos los profesores en ese momento pues la apoyamos y los alumnos también, que sientan el respaldo
y que esa frustración pueda ser superada por esa estabilidad socioemocional que va adquiriendo. Al igual entonces, destrezas físicas o de motricidad y de coordinación para cualquier implementación de un baile o el movimiento de perder el miedo al balón, inclusive al impacto. Entonces, estas son de las destrezas que se adquieren con estas actividades y es mi experiencia de éxito que les quería compartir de nuestros talleres de formación complementaria. Gracias.